Buenos días a todos y a todas. Quería dar las gracias en primer lugar a Carolina y a Noa por la oportunidad de formar parte de este seminario. Y también quería dar una mención especial a los profesionales de la biblioteca y del archivo del Instituto de Patrimonio por la importante labor que desarrollan. Este tiempo trabajando para la conferencia, pues me he dado cuenta o he valorado más todavía del lujo que es poder disponer libremente de tantos recursos para el desarrollo de nuestra profesión. Sin más, venía a presentaros el tema de las telas tratadas, el tejido de algodón como soporte documental. Y a modo de introducción, podríamos enmarcar el periodo de comercialización de este tipo de soportes textiles que comprende entre mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cuando se desarrolla, queda desplazados por las películas de poliéster. Este tipo de soportes recibían múltiples términos, habitualmente los podéis encontrar catalogados como papel tela. En nuestro ámbito de la conservación y la restauración se puede encontrar como tela tratada o tela prestada porque se refiere al tipo de tratamientos a los que era sometido el tejido de algodón, o también más común pues como tela para planos, tela de calco o de dibujo, denominaciones que vienen procedentes de la traducción del término original inglés tracing cloth o drafting cloth. ¿De qué hablamos cuando decimos este proyecto arquitectónico está realizado sobre un plano de tela tratada? Bueno, pues la principal composición es tela de batista, de hilo de algodón, la cual recibía un apresto principalmente de almidón. Esto le confería unas características muy específicas porque era un soporte ligero, translúcido y de aspecto brillante, aunque no tenía siempre por qué ser así, como veremos más adelante. ¿A qué tipo de patrimonio está relacionado o ligado este tipo de soportes? Pues principalmente a la documentación de proyectos arquitectónicos, mapas geográficos, planificaciones urbanísticas y diseños industriales. Estos mapas y planos, a su vez, por lo general, se encuentran exentos en estudios de arquitectura o también ligados a documentos administrativos o notariales, como podían ser contratos de compraventa de parcelas, licitaciones de proyectos arquitectónicos o proyectos de rehabilitación de edificios, entre otras muchas posibilidades. Esto está desconfigurado, pero bueno. Se ha desconfigurado un poco el PowerPoint, pero bueno. Pasamos a hablar del origen y la evolución histórica de este tipo de soportes textiles y como contexto histórico podríamos enmarcarlo su producción dentro de la Revolución Industrial, una época que estuvo marcada especialmente por constantes avances mecánicos en la industria desde el siglo XIX. Estos cambios se originaron primero en Inglaterra, desde donde se fueron extendiendo al resto del mundo. En concreto, la industria textil algodonera sería la primera en experimentar los mayores avances tecnológicos, gracias a la invención de la máquina de hilar y también a que la materia prima del algodón era abundante, ya que se producía y cultivaba en países donde la mano de obra era barata, ¿no? Solía coincidir que eran colonias inglesas como podía ser Egipto o la India. Al factor anterior se suma el factor de que se fomentó la aparición de estos soportes a través del desarrollo de las ciudades con los grandes proyectos de reorganización urbanística para adaptarse a las nuevas necesidades demográficas. Fruto de ello fue, por ejemplo, la planificación de la Gran Vía en Madrid, que veis la foto aquí abajo, la construcción de los primeros rascacielos en Europa, como el edificio Telefónica, o de instituciones relacionadas con el progreso de la economía mundial, como es esta foto a vuestra derecha, de la construcción del Banco de España, muy cerquita de aquí. Debido al incremento precisamente de la construcción, tanto de obras arquitectónicas como de ingeniería civil, esto provocó una creciente demanda de copias de los planos y mapas originales por parte de los diferentes campos profesionales implicados que cada vez estaban más especializados.
Por tanto, la industria de las artes gráficas inició una búsqueda para cubrir estas necesidades de nuevos soportes y formas de reproducción que rentabilizaran el esfuerzo inicial del dibujo a mano y permitiera rectificar y actualizar los datos del proyecto original de una forma rápida, fiable y barata. La primera patente de este soporte textil se originaría en Prusia hacia 1824. Lo que ocurría es que este soporte inicialmente era de lino, por eso a veces podéis encontrarlo en artículos referenciado como linen. Posteriormente, 2 décadas después, Charles Dawes hace la patente inglesa en 1846 y esta vez el soporte se cambiaría al algodón, que como ya hemos visto anteriormente era mucho más competitivo a nivel de mano de obra y de producción. Como hemos avanzado en la introducción, la composición era de tela de batista que le aportaba un tejido fino, liso, ligero y translúcido, y en el caso de estas telas que eran destinadas a obra gráfica debían de tener una calidad superior y estuvieran libres de nudos y deformaciones que entorpecieran el trazo. Además solían estar blanqueadas. Una vez que estaba conformado este tejido, se le aplicaba un apresto normalmente de almidón al que podía agregarse aditivos que aportaban distintas propiedades. Ya fueran, por ejemplo, resinas, ceras, aceites y derivados de la celulosa, todo ello para conseguir una mayor transparencia y aumentar la resistencia a la humedad, una de las principales causas de deterioro de este tipo de soportes. Una de las cosas a reseñar es que a partir de 1880 se empieza a comercializar este tipo de telas con un tinte azul. Se comienza a añadir a la mezcla de almidón un colorante ultramar con el fin de lograr una mayor transparencia a la acción de la luz con la introducción de nuevas técnicas de fotorreproducción como fueron la cianotipia y la diazotipia. Y además aportaba un blanco óptico, que como ya sabéis es una práctica que se utiliza mucho en la fabricación del papel moderno. Una vez que estaba conformado el soporte de tela y almidonado, se secaba a través de un proceso de calandrado. Este proceso de calandrado, imaginaros que esto era una máquina similar a la que se utilizaba para secar este tipo de telas. Se conformaba a través de rodillos que giraban y daban calor, fricción y presión a la tela mientras pasaba entre los rodillos. Y esto además sirvió como precedente para posteriormente el sistema de producción de papeles como la pasta al sulfito, que son precisamente muy caracterizados por su transparencia. ¿Cuál era el resultado final después de este calandrado? Lo que se conseguía era que una tela totalmente lisa, libre de deformaciones, perfecta para recibir la tinta, con una trama compacta, con apenas huecos entre la trama y la urdimbre, translúcida y además brillante, aunque esto podía variar según la técnica que se aplicara, lo veremos más adelante. En cuanto a su distribución comercial, como hemos dicho antes, el periodo de comercialización sería aproximadamente un siglo, aunque, como ha anunciado Carmen, también siempre hay periodos de transición entre unos materiales y otros. En este caso, este soporte de tela, las telas tratadas, serían finalmente sustituidas por las películas de poliéster, que eran mucho más flexibles y transparentes. Como hemos comentado anteriormente, la patente con mayor éxito comercial fue la inglesa, de modo que las principales fábricas de telas tratadas se instalaron en Inglaterra, principalmente en la ciudad de Lancashire, aunque se extendió también a Manchester. El mayor fabricante fue la empresa Winterbottom, que iniciaría su producción ya en 1854 y fue ampliamente conocida por su tela de alta calidad llamada Imperial. La producción de las telas tratadas saltó al continente americano, ya que a finales de 1880 se pueden también ver en los catálogos de las casas comerciales este tipo de suministros.
pero sin embargo las telas inglesas seguirían superándolas en calidad, siendo las preferidas por arquitectos de fama mundial como Frank Lloyd para la realización de sus dibujos arquitectónicos. En este punto me gustaría hacer un breve inciso porque la mayoría de las fábricas de telas tratadas que hemos mencionado anteriormente, especialmente las Winterbottom y Holliston, también estaban especializadas en la manufactura de telas para encuadernación. Este tipo de encuadernaciones, que se llaman editoriales, tenían un punto en común en la cadena de producción con las telas para mapas y planos, ya que tenían materiales comunes y también un tipo de tratamiento muy similar. De hecho, en torno a 1930, la casa Winterbottom produjo telas impermeables para libros a partir de derivados de la celulosa que aumentaban la resistencia a la humedad. Posteriormente, esto también se aplicaría a las telas tratadas precisamente por ese deterioro del que hemos hablado. Dentro de los catálogos de artes gráficas de la época se ofrecía una amplia variedad de telas según para qué fueran a emplearse. Por ejemplo, podía presentar ambas caras brillantes o satinadas para telas destinadas a dibujos con tinta o mates cuando se iba a utilizar el grafito. En este caso, pues la casa Keufel-Anesser produjo una tela muy específica que la denominaban Columbia para técnicas mixtas, donde se podían emplear ambas. Incluso también se vendían ya preparadas para realizar copias por la técnica de la cianotipia, como vemos en la imagen. En los catálogos de las distintas marcas comerciales tenían diferentes especificaciones. Aquí, por ejemplo, vemos que tienen un formato de rollo que normalmente era de 1,5 metros de ancho por unos 22 metros de largo. Y, por ejemplo, hablaba de ciertas características como el grado de transparencia para saber si era más idóneo o no para las copias por fotorreproducción. También existía la opción de encargar las telas ya cortadas en pliegos del tamaño que quisiera el cliente, incluso con cartelas impresas, me parece, no sé si lo veis aquí abajo, con cartelas impresas donde ponía información sobre la escala, el nombre del arquitecto o la identificación del proyecto. En cuanto a las técnicas de dibujo aplicadas a planos y mapas, el trazado previo se realizaba con grafito o lápiz y posteriormente se repasaba con un tiralíneas usando tinta china, se podía rellenar también de color con acuarela, y las tintas metaloácidas normalmente se podían utilizar para anotaciones, mediciones o se reservaba para la firma del arquitecto. Esto es un detalle de la caligrafía. Y también se vendían tintas específicas para las telas que por su composición no generaban arrugas o deformaciones al ser aplicadas sobre la superficie. Como herramientas de precisión, a los aparejos tradicionales de la regla, la escuadra y el compás se sumaron nuevas herramientas de precisión desarrollados por una potente industria gráfica que intentaba cubrir las nuevas necesidades del cliente, así como reglas en forma de T, el tecnígrafo que trazaba líneas en todas las direcciones, el escalímetro que permitía hacer mediciones y cálculos de escala, o ángulos móviles, además de un largo etcétera de artilugios que permitían realizar dibujos con la mayor exactitud posible. También encontramos herramientas de tipografía que estandarizaban los tipos de letra y otros materiales, como podían ser otros materiales que eran específicos para las telas tratadas, como podían ser para la preparación del soporte, ya que en ocasiones la superficie era tan brillante que no absorbía bien la tinta. Entonces, este producto que veis aquí era una especie de bote de polvo de talco, que aquí tenía incorporado un fieltro. Entonces el polvo de talco se esparcía por toda la superficie para rebajar el acabado satinado, ¿no? Y con el fieltro o una tela suave se frotaba hasta que desaparecía el brillo. También había productos para rectificar errores, como este de aquí, que en este caso era una solución para eliminar la tinta o manchas o suciedad que pudiera presentar el tejido.
Pasamos ahora a hablar de la evolución de su uso y en un primer momento el método que se empleaba para trasladar los dibujos originales era a través del calco manual, superponiendo la tela al dibujo original con la ayuda de una fuente lumínica. Una minuciosa tarea que requería tiempo y no garantizaba estar libre de errores. Para resaltar ciertas zonas se utilizaban recursos como el rayado, el cuadriculado o el punteado, además de aplicar color en base a un código normalizado. Si el uso primigenio de la tela tratada era como un soporte para calcar, a partir de la aparición en 1880 de las técnicas como la cianotipia, hace que en los estudios de arquitectura se cambie la forma de trabajar hacia una mecanización del proceso de copiado de mapas y planos. Entonces, la tela se convierte en una copia matriz o incluso en el dibujo original del que partirán el resto de reproducciones. Más adelante, casi medio siglo después, aparecerían las técnicas de la diazotipia o Zaliz, como era el nombre comercial, que resultaba ser una técnica más fiable y barata, donde la imagen era positiva y no tenía cambios dimensionales como si tenía la cianotipia. Por ejemplo, en este plano que tenéis aquí, es fácil discernir qué copia procede de una tela tratada, ya que aquí, por ejemplo, se puede ver las marcas se ha copiado también la trama y urdimbre del tejido, también deterioros que venían del plano original, incluso pequeños pliegues que tiene la tela a la hora de haber realizado la copia. Aquí vais a ver un ejemplo de cómo sería una copia de una tela tratada a la técnica de la cianotipia. Este papel ya estaría sensibilizado y se colocaría debajo de la tela con el dibujo original o copia matriz y con la ayuda de exposición a la luz o a la luz del sol o a la luz ultravioleta, el dibujo se traspasaba al papel en líneas blancas con el fondo azul tan característico de la cianotipia. Posteriormente se metía en un baño para revelar por completo la copia. De esta forma se generaban copias ilimitadas de un mismo dibujo en las que luego se podían actualizar datos y hacer rectificaciones necesarias. Una de las desventajas de esta técnica de la cianotipia es que, como veis, la imagen es en negativo y además, precisamente por ese baño al que debía de someterse para el revelado, esto implicaba cambios dimensionales que cambiaban la escala de los planos. Aparte de los usos ya mencionados, las telas tratadas fueron un soporte idóneo para registrar o documentar otro tipo de obras artísticas. En España existen varios ejemplos. Este fue el caso del pintor y arqueólogo Manuel Gómez Moreno en 1871, a quien se le encomendó la realización de los calcos de las pinturas sobre cuero de la bóveda de la Sala de los Reyes en la Alhambra. Para ello se empleó telas tratadas que se adaptaban perfectamente a la forma cóncava de las bóvedas para su copia a pincel con tinta china. ¿Cuáles son los deterioros más comunes que afectan a este tipo de documentos y su estado de conservación? Bueno, pues aquí vamos a ver una serie de alteraciones. Aquí, por ejemplo, es un plano que ha sufrido deformaciones y arrugas por cambios de temperatura y humedad. La trama de algodón se fatiga, crece y se contrae, creando arrugas y tensiones. Aquí, por ejemplo, vemos, este sería un ejemplo de los planos que hemos explicado al principio, que podían pertenecer a otro tipo de documentos administrativos o notariales. Este está dentro de una encuadernación y este tipo de planos, además del gran formato que tienen, implican cierta dificultad a la hora de manipularlos, ya que tienes que ir desplegando con cuidado cada pliegue hasta que quede perfectamente dentro del libro. Por eso hay veces que existen tratamientos como conservación, a veces se extraen guardando la topografía de donde procedía ese plano para conservarlos en planeros. Otra de las añadidos que pueden producir tensiones son los sellos de papel relacionados con procesos de autenticación o control del documento, como pueden ser marcas de propiedad, notarías, cobro de tasas, registro de la institución que lo custodia.
Este podría ser un ejemplo de desgarros. Pérdida de soporte. El debilitamiento de la trama y urdimbre, coincidiendo en el perímetro o en los pliegues originales, provocan que la tela se desfleque. Esta imagen, o lo que aquí se representa, sería un ejemplo de telas tratadas que hemos visto anteriormente, que venían ya preparadas para la cianotipia. Otros de los deterioros provocados por la humedad serían los cercos de humedad, que además también provocan la solubilización del apresto, diferentes también, crea diferencias en la superficie. Aquí, por ejemplo, salpicaduras que también se terminan oxidando y amarillando con el tiempo. Aquí, por ejemplo, coincide con los pliegues más exteriores, que además, en estos casos, el tinte azul del que hablábamos, que se empezó a aplicar a partir de 1880, pues esta solubilización también afectaba al tinte y por eso aparecen en zonas más amarillentas donde ha estado expuesto a la humedad. Estos serían fotografías de detalle. A vuestra izquierda serían manchas de marea y arrastre, y en la derecha una foto de detalle de depósitos en la superficie del tejido que podrían deberse a la solubilización de los compuestos del apresto o posibles aditivos como cargas que se añadían, por ejemplo el kaolín, que se usaba como material de relleno a partir del siglo XX para generar una superficie más lisa. Este sería un caso extremo de amalgamiento o adhesión de los pliegues por reblandecimiento del apresto que impide la consulta del documento. Diferentes variedades de microorganismos que suelen acumularse en zonas de pliegues. Como intervenciones posteriores, pues ya las conocidas cintas adhesivas, que se colocan con la buena voluntad del ánimo de reparar o al menos mitigar los daños físicos como desgarros, pero que al final dejan restos de adhesivo que tienen un envejecimiento diferente al soporte. También podemos encontrar en los planos que ya se encuentran que están exentos, a veces marcas de serradura o perforaciones que son testigo de que el plano formó parte de una encuadernación con otro tipo de documentos. Pues en este caso, por ejemplo, este documento estaría cosido al diente de perro, a la encuadernación donde se encontraba anexa. Como alteraciones principales de los elementos sustentados, precisamente debido a esa fatiga a la que se somete al tejido por fluctuaciones de humedad y de temperatura, se pueden producir craquelados y pérdidas de tintas. También existen distintos tipos de desvanecimiento, en este caso pues, tintas metaloácidas que han sido expuestas a la humedad y pierden intensidad, depósitos que se pueden generar encima de las tipografías e impedir su correcta lectura, o desgaste por manipulación y roce. Por último, hablar de la transferencia de tintas de un soporte al otro. Pues en este caso se trata de un plano adjunto a la documentación administrativa mecanografiada con tintas que son muy sensibles al agua, posiblemente pues se trate de anilinas. Como conclusiones, hablar de la multiplicidad de terminología de este tipo de telas da una señal del éxito o la popularidad que tuvo este soporte durante apenas un siglo y que hoy llenan estanterías y planeros de nuestros depósitos. Sin embargo, debemos ser cuidadosos a la hora de referirnos o identificar este soporte, ya que a veces se genera cierta confusión dando a entender que se trata de un soporte de papel y no de un tejido, aunque ambas tengan un origen celulósico y tratamientos similares. Como ventajas del éxito de este soporte textil, resaltar 4 aspectos principales. La transparencia y superficie lisa ofrecía la posibilidad tanto de hacer calcos a mano como de crear copias ilimitadas mediante fotorreproducción. Y también, precisamente, el tejido de algodón daba una mayor estabilidad química a la degradación y una resistencia física al plegado y rasgado frente al papel.
La versatilidad también hacía que este soporte se pudieran crear grandes formatos gracias a su producción en rollos de 1,5 metros de ancho. Y como desventajas, y fue la causa de su caída en desuso, al ser sustituido por un nuevo material más económico, completamente transparente y flexible, como fue la película de poliéster o los llamados drafting films a partir de la mitad del siglo XX, que además venían a solventar la mayor desventaja que presentaba este tipo de soportes textiles, que era su elevada sensibilidad a la humedad. Muchas gracias por su atención.